El psicoanálisis de niños, por Melanie Klein. 19. Parte 2. Situaciones tempranas de ansiedad y su efecto sobre el desarrollo del niño. 12. Los efectos de las situaciones tempranas de ansiedad sobre el desarrollo sexual del varón. Trastornos del desarrollo sexual. Ya hemos subrayado la importancia que tiene la fantasía del niño referente a sus padres unidos perpetuamente en copulación como fuente de muy intensas situaciones de ansiedad. Bajo la influencia de tal fantasía, el cuerpo de su madre representa, ante todo, una unión de la madre y el padre que es extremadamente peligrosa y que está dirigida contra él. Si la separación de esta imago de los padres combinada no tiene lugar en un grado suficiente en el curso de su desarrollo, el niño estará expuesto a trastornos serios, trastornos en sus relaciones de objeto como en su vida sexual. Un predominio de esta clase de imagos paternas combinadas se remontan, según mi experiencia, a perturbaciones en las primeras relaciones de los niños pequeños con su madre o más bien con su pecho. Aunque estos efectos son muy fundamentales en niños de ambos sexos, ya son diferentes para cada uno de los estadios primeros de su desarrollo. En las páginas siguientes, limitaremos nuestra atención al niño y examinaremos cómo estas fantasías terroríficas ejercen poder y de qué manera influyen en su desarrollo sexual. En mis análisis de niños y adultos del sexo masculino, he encontrado que cuando los fuertes impulsos orales de succión se han combinado con impulsos oral sádicos intensos, el niño se ha retirado del pecho de su madre con odio y muy tempranamente. Sus primeras e intensas tendencias destructivas contra el pecho le han llevado a introyectar a una madre en gran parte mala, y su repentino abandono del pecho se ha seguido de una introyección excesivamente fuerte del pene de su padre. Su fase femenina ha estado gobernada por sentimientos de odio y envidia a la madre, y al mismo tiempo, como resultado de sus poderosos impulsos oral sádicos, ha llegado a sentir un odio agudo y un miedo correspondientemente intenso al pene del padre internalizado. Sus impulsos orales de succión intensamente fuertes han creado fantasías de un proceso nutricio interrumpido, ininterrumpido y duradero, mientras que sus impulsos sádicos le han llevado a la creencia de que la madre, recibiendo nutrición y gratificación sexual al copular con el pene de su padre, ha sufrido mucho dolor y daño, y que su interior está lleno hasta casi estallar con los penes enormes y malos del padre, que le están destruyendo en toda forma. En su imaginación, ella se ha transformado no solo en la mujer con pene, sino en una especie de receptáculo de los penes de su padre y de sus excrementos peligrosos, a los que equipara con ellos. De este modo, ha desplazado sobre su madre gran cantidad del odio y la ansiedad que estaban ligados al padre y al pene del padre. Así, un sadismo oral, fuerte y prematuro, por una parte, incita al niño a realizar ataques contra sus padres unidos en copulación y a aterrarse de sus imagos en este aspecto. Y por otra parte, le impide la creación de una imago buena de la madre que le hubiera ayudado contra sus primeras situaciones de ansiedad. Hubiera colocado los cimientos de un superyo bueno bajo la forma de figuras bondadosas y le hubiera conducido a adoptar una posición heterosexual. Además, están las consecuencias que trae el que la fase femenina esté demasiado fuertemente gobernada por el sadismo. La introyección extraordinariamente fuerte del pene enorme y malo del padre que realiza el niño le hace creer que su cuerpo está expuesto a los mismos peligros desde dentro como le está el de su madre, y su introyección de sus padres hostiles unidos en copulación, junto con su introyección muy débil de una buena madre, trabajan en una misma dirección. Al dar lugar a un exceso de ansiedad con respecto a su interior, estos procesos introyectivos pavimentan el camino no solamente para enfermedades graves, sino también para trastornos graves en su desarrollo sexual. Como hemos visto, la posesión de contenidos buenos en el cuerpo
y en un nivel genital, la posesión del pene bueno son una precondición de la potencia sexual. Si los ataques del niño al pecho y cuerpo de su madre han sido excesivamente intensos, de modo que en su imaginación ella ha sido destruida por el pene de su padre y por el suyo, éste tendrá tanta más necesidad de un pene bueno con el cual restaurarla. Y debería tener especial confianza en su potencia para disipar sus terrores del cuerpo peligroso y en peligro de su madre, lleno de los penes de su padre. Sin embargo, es precisamente su miedo a la madre y a los contenidos de su propio cuerpo lo que impide que crea en la posesión de un buen pene y en su potencia sexual. El efecto acumulativo de todos estos factores puede ser que constituya la causa que lo puede impulsar a alejarse de las mujeres como objeto de amor y, de acuerdo con sus primeras experiencias, que sufra de trastornos en su potencia, en su posición heterosexual o que se vuelva homosexual. El caso del señor A. Del análisis de un enfermo homosexual de 35 años, A, que padecía de una neurosis obsesiva grave con rasgos paranoicos e hipocondríacos y un fuerte trastorno de su potencia, resultó que los sentimientos de desconfianza y rechazo que dominaban por lo general sus relaciones con mujeres provenían, en el fondo, de una sola fantasía. Esta consistía en la idea de que su madre estaba siempre realizando el coito con su padre cuando él no la veía. Suponía que el interior de su cuerpo estaba repleto de los penes paternos peligrosos. Se pudo observar en la situación tan transferencial de su odio y temor de la madre, que a menudo también encubrían sus sentimientos de culpa hacia ella. Siempre estaban íntimamente ligados a la situación de coito con los padres. Con una mirada furtiva dirigida sobre mí, que, cuando él estaba angustiado, siempre le corroboró que yo tenía un aspecto enfermizo, o que no estaba bien arreglada, o que algo no andaba bien, es decir, que yo estaba interiormente envenenada y destruida, repetía la mirada escrutadora y angustiada con la cual recibía de niño de mañana a su madre, para averiguar si ella había sido envenenada o destruida por el coito con el padre. Cada mañana esperaba encontrar a su madre muerta. En este estado de ánimo, era natural que interpretara cualquier detalle nimio de la salud de su madre o de su conducta, cualquier discusión insignificante entre sus padres y también cualquier cambio de la conducta de su madre frente a él, es decir, todo lo que pasaba a su alrededor, como la afirmación de que la catástrofe, continuamente esperada por él, se había realizado. Sus fantasías masturbatorias, que eran de carácter optativo y en las cuales los padres se destruían mutuamente en el coito, se transformaban en una fuente de múltiples preocupaciones, temores y sentimientos de culpa. Estos sentimientos le llevaban a una continua observación de su ambiente y a un desarrollo obsesivo de su instinto epistemofílico. Su continuo deseo, que absorbía todas las energías de su yo, de observar a sus padres en el coito y enterarse de sus secretos sexuales, fue también reforzado por el afán de impedir el coito de los padres, para amparar a su madre y evitar los daños que le podría causar el peligroso pene paterno. En la situación transferencial, estas tendencias dirigidas hacia el coito de los padres se manifiestan, entre otras cosas, en el interés que A evidenciaba por mi fumar. Por ejemplo, cuando notaba que en el cenicero había quedado un resto de cigarrillo de la sesión anterior o percibía humo en la habitación, hacía cantidad de preguntas. Si yo solía fumar mucho, o si lo hacía antes del desayuno, o si mis cigarrillos eran de una buena marca, etc. Estas preguntas y los afectos correspondientes provenían de su temor por su madre. Eran determinados por el deseo de saber si y en qué forma sus padres habían copulado esa noche y qué consecuencias había tenido ello para su madre. Los sentimientos provenientes de la escena primaria, como odio, frustración y celos, se exteriorizaban en los afectos con los cuales A veces reaccionaba cuando, por ejemplo, encendía un cigarrillo en un momento que le parecía inoportuno.
Se enojaba y me reprochaba falta de interés, que el fumar me era todo y la molestia que le podía causar no me importaba, etc. O me aconsejaba dejar totalmente de fumar. A veces esperaba con impaciencia que yo encendiera el cigarrillo y me rogaba hacerlo, para no poder esperar por más tiempo el ruido que hace el fósforo al ser encendido. Y además insistía en que yo no lo debía hacer inesperadamente y sin avisarle. Se puso de manifiesto que este estado de tensión era una repetición de lo que él había sentido de niño, cuando, de noche, esperaba atentamente los ruidos que podían provenir de las camas de sus padres. Deseaba percibir los primeros indicios del coito, al encender del fósforo, para saber que todo el acto terminaría pronto. Pero a veces existía realmente el deseo de que yo fumara. Provino del temor sentido de niño, cuando imaginaba que sus padres habían muerto y esperaba los ruidos del coito ansiosamente como indicio de que seguían con vida. En una etapa posterior del análisis, cuando su temor a las consecuencias del coito ya había sido atenuada, el deseo de que yo fumara demostraba esta determinación. Reviviendo las tendencias de un estadio posterior de su desarrollo, deseaba el coito de los padres, porque este significaba una reconciliación de ellos, un acto pacífico y curativo. Además, quiso verse libre de la culpa de haber obligado a sus padres a la abstinencia. El señor A mismo solía dejar de fumar temporariamente porque esperaba de esta medida una curación de sus trastornos hipocondríacos, pero nunca persistía durante mucho tiempo en esta actitud, y en parte porque el fumar significaba también una defensa contra sus trastornos hipocondríacos. Con los cigarrillos, que también significaban el pene malo del padre, intentaba destruir los objetos malos internalizados. Pero cuando los cigarrillos simbolizaban al pene bueno paterno, servían para la restitución del interior de su cuerpo y de los objetos internalizados. Los síntomas obsesivos del señor A tenían una relación íntima con los múltiples contenidos de su angustia. Habían surgido por el conocido mecanismo de desplazamiento de magia y contramagia. Servían para la afirmación o negación de determinadas preguntas. Sus padres estaban realizando ahora el coito, o iban a ocurrir ciertos acontecimientos peligrosos y en relación con el coito estos daños podrían ser curados, etc. Pues el fundamento de su neurosis obsesiva era la creencia en una omnipotencia destructiva y constructiva que había surgido en relación con los padres unidos en el coito y había sido continuada y ampliada en relación con todo su ambiente. También la actividad sexual de A servía para afirmaciones y negaciones. Esta actividad tenía un carácter francamente obsesivo y estaba dominada por graves trastornos. El temor exagerado al pene del padre no había perturbado únicamente la conservación de su posición heterosexual, sino también la afirmación de la posición homosexual. Como consecuencia de su fuerte identificación con la madre y de la fantasía predominante de haberse incorporado los padres en copulación, A refería todos los peligros que amenazaban a su madre por la incorporación del pene también al interior de su propio cuerpo. En la situación transferencial, los trastornos hipocondríacos de A se intensificaron a menudo simultáneamente con un aumento de la transferencia negativa. Cuando, sea por razones externas o internas, aumentaban las fantasías de que la madre se hallaba expuesta al coito peligroso con el padre, o de que ya se había incorporado el pene peligroso del padre como consecuencia del coito, se intensificaban también el odio de A contra mí y su temor al interior de mi cuerpo. Todo lo que indicaba el desarrollo de una catástrofe dentro de su madre, significaban, por su identificación con ella, también un indicio de la destrucción del interior de su propio cuerpo. Y él odiaba tanto a su madre que se unía al padre porque ella no se exponía únicamente a sí misma, sino que también lo exponía indirectamente a él, en quien, según su fantasía, copulaban los padres internalizados. Además, la madre unida al padre significaba siempre para él una enemiga. Por ejemplo, su animadversión contra mi voz y mis palabras,
que a veces era muy intensa. No provenía únicamente de una equiparación de mis palabras con excrementos envenenadores y peligrosos, sino también de la fantasía de que el Padre, o mejor dicho, su pene, estaba dentro de mí y hablando a través de mí. Este pene influía sin duda en mis palabras y actos, en forma enemistosa contra él, igualmente como el Padre dentro de él le empujaba hacia malas acciones contra su madre. Además temía que el pene paterno pudiera atacarle saliendo de mi boca, mientras yo hablaba, pues mis palabras y mi voz eran equiparadas al pene paterno. Si la madre era destruida, ya no existía una madre buena y amparadora. Las fantasías de haber mordido y destrozado el pecho materno, de haberlo envenenado por medio de la orina y las heces, le llevaron muy tempranamente a la introyección de una imago materna peligrosa y envenenadora, que impedía el desarrollo de la imago materna buena. Este proceso también había favorecido el desarrollo de rasgos paranoides, especialmente de ideas de envenenamiento y persecución, tanto en el mundo exterior, primitivamente el seno materno, como en su propio cuerpo. El enfermo no pudo encontrar un apoyo bastante fuerte contra la persecución del pene paterno y los trozos de excrementos. Pero así, no solamente se intensificaba su angustia de su madre y su temor a la castración, sino que sufría también su fe en el contenido bueno de su propio cuerpo y en la bondad de su propio pene. Eso era en gran parte responsable de las graves perturbaciones de su desarrollo sexual. El temor de perjudicar a la mujer con su pene malo y de no poder restituirla por medio del coito formaba el fundamento de su trastorno de potencia, junto con su temor al cuerpo materno peligroso. La debilidad de su fe en una madre buena había influido también en forma decisiva en el desencadenamiento de su enfermedad. El señor A había resistido durante la guerra con bastante facilidad todos los peligros y molestias, luchando durante cierto tiempo en las primeras líneas del frente. Pero su colapso ocurrió algún tiempo más tarde, durante un viaje. Se había enfermado de disentería en un pueblito. Como se vio más tarde en su análisis, los síntomas de esta enfermedad habían reactivado la antigua situación de peligro, que era la base de sus temores hipocondríacos. El temor del pene malo, internalizado, de los excrementos envenenadores. Pero fue la conducta de la dueña de la pensión, que le atendía en su enfermedad, lo que desencadenó la crisis. Esta mujer lo atendía mal y sin ningún cariño, y no le daba bastante leche ni otros alimentos. Esta vivencia reactivó el trauma del destete y los efectos de odio y angustia ligados a este. Además, inconscientemente, A interpretaba la conducta de la dueña de la pensión como plena afirmación de su angustia, de que ya no existía ninguna madre buena y de que era abandonado sin posibilidad de salvación a la destrucción interna y a los enemigos externos. La fe en la madre buena, que nunca había sido bastante firme, no podía vencer la actualización simultánea y excesiva de todas las situaciones de angustia. Esta falta de una imago buena materna que ampara y defiende contra la angustia era el factor último y decisivo de su colapso. Como quise demostrar con el ejemplo de A, el desplazamiento del odio y del temor del pene paterno a la madre tiene como consecuencia una intensificación exagerada de los temores relacionados con el cuerpo femenino, mientras que las fuentes de la atracción heterosexual sufren una disminución grande. Junto con este desplazamiento de todo lo que causa angustia y es siniestro sobre el interior visible del cuerpo femenino, se efectúa a menudo otro proceso más, que parece ser una condición de la plena afirmación de la posición homosexual. Adopción de la homosexualidad. Este proceso de desplazamiento, en el cual todo lo que es terrorífico e inquietante está localizado en el interior del cuerpo de la mujer, se acompaña a menudo de otro proceso que parece ser condición necesaria de la posición homosexual. En la actitud normal, el pene del niño representa su yo y su consciente,
como opuesto a los contenidos de su cuerpo y a su superyo, que representa su inconsciente. En la actitud homosexual, esta significación se extiende, debido a su elección narcisística de objeto, al pene de otro hombre, y este pene ahora lo ve como una contraprueba contra todos sus miedos relativos al pene dentro de él y al interior de su cuerpo. Así, en la homosexualidad, un modo de dominar la ansiedad es que el yo trata de negar, controlar o sacar el mejor partido del inconsciente, destacando fuertemente la realidad y el mundo externo y todo lo que es tangible y perceptible a la conciencia. En estos casos, he encontrado que cuando el niño ha tenido una relación homosexual en la primera infancia, tiene una buena oportunidad de moderar los sentimientos de odio y miedo al pene de su padre y de reforzar su creencia en el pene bueno. Además, sobre esta relación se basarán todos los hechos homosexuales de su vida futura. Esas relaciones proporcionan una serie de garantías, de las que mencionaré las más comunes. 1. Que el pene de su padre, tanto internalizado como real, no es un perseguidor peligroso, ya sea, inciso A, para él o, inciso B, para su madre. 2. Que su propio pene no es destructivo. 3. Que sus miedos como niño pequeño a que sus relaciones sexuales con su hermano o hermano sustituto se descubran y que a él se lo eche de la casa, sea castrado o matado, no tiene fundamento, desde que sus actos homosexuales no han tenido malas consecuencias. 4. Que ha tenido cómplices y aliados secretos, porque en su vida temprana sus relaciones con su hermano o hermano sustituto significaron que los dos estaban aliados para destruir a los padres separadamente o combinados durante la copulación. En su imaginación, su compañero amoroso ejecutará a veces el papel del padre, con el cual emprendió ataques secretos sobre su madre durante y por medio del acto sexual. Uno de los padres estará mal dispuesto para con el otro, y a veces el de su hermano, quien, con él mismo, destruyó el pene del padre dentro de la madre y dentro de sí mismo. El sentimiento, basado en haber tenido fantasías sádicas de masturbación en común, de estar aliado con otro en contra de los padres, por medio del acto sexual, sentimiento que es, creo, de general importancia para las relaciones sexuales de los niños pequeños, está íntimamente ligado a mecanismos paranoicos. Cuando tales mecanismos operan muy fuertemente, el niño tendrá una fuerte tendencia a encontrar aliados cómplices en su posición libidinal y relaciones de objeto. La posibilidad de lograr que su madre esté de su parte contra su padre, últimamente de destruir el pene del padre dentro de ella, copulando con ella, puede transformarse en una condición necesaria para la adopción de una posición heterosexual y puede capacitarlo, cuando sea adulto, para mantener esa posición a pesar de tener acentuados rasgos paranoides. Por otra parte, si su miedo al cuerpo peligroso de su madre es demasiado fuerte y la buena imago de su madre no ha podido desarrollarse, sus fantasías de aliarse con su padre contra su madre y de unirse a su hermano contra ambos padres lo inclinará a establecer una posición homosexual. El impulso del niño a maldisponer sus objetos unos contra otros y a obtener poder sobre ellos, asegurándose aliados secretos, tiene sus raíces, en lo que yo he podido ver, en fantasías de omnipotencia, en las cuales, por medio de los atributos mágicos de excrementos y pensamientos, heces venenosas y flatos son introducidos dentro de sus objetos para dominarlos o destruirlos. De este modo, las heces del niño son los instrumentos de sus ataques secretos sobre el interior de sus objetos y son consideradas por él como objetos dañinos o animales que actúan en interés de su yo. Estas fantasías de grandeza y omnipotencia juegan una gran parte en los delirios de persecución y referencia y en ideas delirantes de ser envenenado. Ellas hacen que el paciente tenga miedo de ser atacado por sus objetos en la misma forma secreta en que él los ataca a ellos. Y a veces, también, miedo de sus propios excrementos en caso de que ellos se vuelvan contra su yo de un modo hostil y traicionero. Analizando tantos niños como adultos, me he enfrentado con un miedo a que sus heces asuman de algún modo
una existencia independiente y no estén más bajo su control, ya que hagan daño a sus objetos internos y externos contra la voluntad del yo. En tales casos, las heces fueron comparadas a toda clase de animales pequeños e insectos, tales como ratas, ratones, moscas, chinches, etc. Cuando el individuo está más ocupado con ansiedad paranoide en lo que respecta a las heces y pene como perseguidores, su objeto de amor del mismo sexo representará primero y después de todo un aliado contra los perseguidores. El deseo libidinal de un buen pene será fuertemente sobrecompensado y servirá al propósito de ocultar sus sentimientos de odio y temor frente al pene malo. Si tal compensación fracasa, su odio y miedo al objeto de amor se manifestará y tendrá por objeto una reversión paranoica de la persona amada en perseguidor. Estos mecanismos, que son dominantes en casos de un carácter paranoico, entran, aunque en menor grado, dentro de toda actividad homosexual. El acto sexual entre hombres sirve siempre en parte para gratificar impulsos sádicos y para confirmar el sentimiento de omnipotencia destructiva. Y detrás de la relación libidinal positiva de un buen pene como objeto de amor externo, acechan, en mayor o menor grado, de acuerdo con la cantidad de odio presente, no solo odio al pene del padre, sino también impulsos destructivos contra el compañero sexual y miedo a él por estos impulsos. En su obra de 1926, Félix Boehm ha dirigido su atención a la parte que juega ese aspecto del complejo de Edipo, que consiste en el odio del niño hacia su padre y en su deseo de muerte y destrucción de castración activos contra él. Ha demostrado que al realizar los actos homosexuales, el hombre muy frecuentemente tiene dos fines. Uno, hacer a su compañero impotente para el acto heterosexual, en cuyo caso es meramente una cuestión de mantenerlo alejado de las mujeres. Y dos, castrarlo, en cuyo caso quiere tener posesión del pene de su compañero, así como aumentar su propio poder sexual con las mujeres. En cuanto al primer fin, mis primeras observaciones me han conducido a creer que sus deseos de mantener a otros hombres alejados de las mujeres, es decir, de su madre o hermanas, está basado no solo en celos primarios de su padre, sino en un miedo a los riesgos en que su madre incurre al copular con él. Desde que estos riesgos surgen no solo del pene de su padre, sino también de su propio pene sádico, él está provisto de un fuerte motivo para adoptar la posición homosexual. En esta posición, según he encontrado en los análisis de niños como en los de hombres, él, en su inconsciencia, ha hecho un convenio con sus padres y hermanos, por el cual todos se abstendrán de tener relaciones con su madre o hermanas para preservarla a ella de peligros y buscarán compensación de esta abstención entre ellos mismos. En cuanto al segundo fin, estoy en completo acuerdo con la opinión de Boehm. El deseo del niño de castrar a su padre para conseguir su pene y ser potente en la relación sexual con la madre lo impulsa a una posición homosexual. En algunos casos he visto que había no solo el deseo de tomar posesión de un pene especialmente potente, sino de acumular una gran cantidad de semen, que, de acuerdo con sus fantasías, era necesario para dar a su madre gratificación sexual. Además, necesita poner penes buenos y semen bueno dentro de él para ser bueno también el interior de su cuerpo. Este deseo está fortalecido en el estadio genital por la creencia de que si su interior está intacto, será capaz de dar a su madre semen bueno y también niños, situación que lo lleva a aumentar su potencia en la posición heterosexual. Si por otra parte predominan sus tendencias sádicas, su deseo de tomar posesión del pene del padre y del semen por medio del acto homosexual, tendrá también en parte un fin heterosexual, porque identificándose él mismo con su padre sádico, tendrá más poder para destruir a su madre copulando con ella. Se ha dicho más de una vez que el instinto de conocer es un impulsor de la realidad del acto sexual. Pero cuando el individuo obtiene gratificación de su instinto en conexión con actividades homosexuales, lo emplea en parte para aumentar su eficiencia en la posición heterosexual.
El acto homosexual está destinado a realizar los tempranos deseos de su infancia, de tener la oportunidad de ver qué sentido el pene de su padre, de ver en qué sentido el pene de su padre difiere del suyo y averiguar en qué forma se comporta aquel cuando copula con su madre. Necesita saber cómo hacerse más potente y apto en la relación sexual con su madre.